Estamos escuchando una versión, hay una breve muestra de lo que va a pasar en relación a este instrumento que uno lo escucha y dice tango, pero tal vez también tenga otras versatilidades. ¿Cuál es el origen del bandoneón? Para hablar de el Bandoneón Fest es que estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en Basta de Cháchara a Sofía Antonás. Ella es la gestora de este Bandoneón Fest. Bienvenida, Sofía, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y también nos acompaña Mauricio Heller, saxofonista. ¿No? Bandoneonista. Bienvenido, Mauricio, un placer. Un placer, el placer mío. ¿Cómo se organiza o qué es el Bandoneón Fest? Porque realmente es una movida muy interesante. Sí, el Bandoneón Fest es el cierre del proyecto Bandoneón Sonido del Tango. Estamos celebrando el cierre de este proyecto que estamos haciendo hace 2 años y celebrando también que, bueno, las nuevas generaciones, como podemos ver, toman el fuelle para seguir construyendo música y otras cosas que hicimos durante el proyecto desde ahí. Pero porque notaban que había como una especie de separación entre la juventud y el instrumento. Sí, o sea, incluso el proyecto surge un poco, el objetivo principal es salvaguardar el sonido del tango a través del bandoneón. Entonces, un poco es a partir de que se veía que estaban algunas cosas vinculadas al bandoneón, la lutería, bueno, ni que hablar la música y demás, estaban como en peligro de extinción porque había toda una generación que había tocado mucho el bandoneón y después eso se había pausado. Entonces hicimos este proyecto y nos llevamos la lindísima sorpresa de que hay una generación muy joven y que son un montón que tienen interés en tocar el bandoneón. Del bandoneón le vamos a preguntar a Mauricio, pero ¿en qué consiste lo que va a pasar ahora, el Bandoneón Fest, por ejemplo? Bueno, ¿y en qué consistió el proyecto? El proyecto nosotros trabajamos en 3 áreas. Una es la enseñanza, que es, hicimos la escuela del bandoneón, que de allí viene Mauricio, que es estudiante de la escuela. Después hicimos un curso de lutería de bandoneón que coordinamos con la UTU y que funcionó ahí durante 1 año. ¿Lutería quiere decir repararlos o construirlos? Repararlos, construirlos y afinarlos. Sobre todo en Uruguay se hace reparación y afinación del instrumento. Ese curso de lutería por suerte va a continuar. La UTU está trabajando para convertirlo en una capacitación formal de la institución, que es una excelente noticia. Y después también trabajamos en la puesta en valor del instrumento, que ahí hicimos distintas actividades. Y la Comisión de Patrimonio está haciendo un inventario de bandoneón súper completo que va a estar publicado a mediados de año. Y bueno, ¿Inventarios de bandoneones en el Uruguay? Sí, es un inventario, pero no es solamente cuántos bandoneones hay en el Uruguay, sino cuáles son las historias que hay atrás de esos bandoneones, quiénes los tienen, cómo llegaron a esa familia. Censo de bandoneones. Exacto, ahora que estamos con el censo. Mauricio, ahora sí. Sí. Presentanos el instrumento. El instrumento, este es un instrumento bastante complicado capaz, o sea, un poco inaccesible de precio, es un instrumento bastante caro e inaccesible de empezar a tocar. O sea, si yo hubiera tenido que ir por mi cuenta a mis propias clases y nunca hubiera agarrado el bandoneón. La verdad, la oportunidad del proyecto Bandoneón es lo que me acercó al instrumento y me encantó. ¿Ya eras músico? ¿Ya tocabas? Sí, desde los 13 años hago música, tengo 27. Aprendí un poco de todo, un poco de piano, un poco de guitarra. Este instrumento es totalmente distinto. Explícanos para todos aquellos que vemos casi como un arte de magia cuando alguien toca el bandoneón y desliza la mano por 27.000 botones de cada lado. A ver si lo podemos poner de repente sí, cómo no. Un poquito de costado para que nos expliques cuál es el orden de los botones, cómo se organiza para hacer la nota, porque ¿no? Al mover el fuelle podría llegar a ser sencillo, pero justo que lo dijiste, es un poco de magia para mí también. La verdad que después de que te aprendes las escalas, o sea, las notas están todas desordenadas acá. Por ejemplo, si yo quiero tocar una escala, tuve que elegir las notas de entre un mar de notas, como que no hay un orden realmente. Y eso es para un lado, para el otro, en el otro lado tiene otro orden de notas totalmente distinto y a la vez, si yo abro, hace unas notas y si cierro, hace otras. Entonces, en realidad, te tenés que aprender 4 teclados en simultáneo para aprender a tocar. Es la más difícil de todas, ¿no? Sí, es un instrumento muy peleador. Pero bueno, es satisfactorio también la expresividad que tiene.
y el sonido. Además emula el pulmón humano, Sí, ¿no? sí, es muy Yo expresivo. siento que bandoneón respira cuando toca. Sí. Tal cual. Y uno respira prácticamente que Con en esas pausas que nos deja. Pero ¿cuál es el origen de un bandoneón? Porque nosotros lo identificamos con el tango de entrada. ¿Cuál es el origen de este instrumento? Bueno, el bandoneón es un instrumento europeo en realidad, un instrumento alemán, que era como la versión chica de un órgano. Las capillas que no podían pagarse un órgano o un organillo tenían esto. Entonces los monjes lo llevaban, también se lo colgaban con unas cuerditas y tocaban música sacra, ¿no? Bueno, andás a ver qué cantarían ellos. No se sabe bien cómo llega al Río de la Plata y otras partes de Sudamérica. En Paraguay también se toca bandoneón, por ejemplo. También. No se sabe bien cómo llega, pero fue adoptado por los ritmos de acá y se hizo un lugar. Qué bravo, qué maravilla. Pero, ¿y cómo se juntó toda esta gente, no? Digo, ¿cuántas personas van a estar participando del Bandoneón Fest, Sofía? Bueno, la Escuela del Bandoneón tiene 30 estudiantes que van a estar egresando y van a tocar. Los 30 juntos es como una cosa súper novedosa que hacemos desde la escuela, que se suben 30 bandoneonistas a tocar el bandoneón al mismo tiempo. ¿Y quién proveyó los instrumentos? Bueno, es todo un tema conseguir 30 bandoneones. Por suerte, desde el proyecto tuvimos la oportunidad de que varias instituciones que tienen bandoneones, nada, en cuestiones de préstamo y demás, prestaran, y después bandoneonistas que prestaron su instrumento a los estudiantes para que puedan tocar. Así que el sábado vamos a estar en la Bas Ferreira con el acto de cierre de la Escuela del Bandoneón, que ahí además va a tocar a Mihai Shalev, que es el director de la escuela, que es un bandoneonista canadiense que está acá ahora en Uruguay para la Bandoneón Fest y va a tocar ahí también en la Bas Ferreira. Eso es entrada libre el sábado 13. Y el domingo 14 vamos a hacer un concierto de tango en la explanada de la universidad, en el que también van a participar los estudiantes de la Escuela del Bandoneón. Después va a estar De Esta Orilla Ensamble, que es el ensamble de la Escuela de Esta Orilla, que lleva adelante la fundación. Un grupo que se llama Las Bandoneonas, que son 3 bandoneonistas mujeres que tocan el bandoneón. Y después va a estar Leonel Gasso con su cuarteto musical, que él hace tango, pero también hace candombe y jazz con el bandoneón. Y cómo el bandoneón criollo, ¿no? El que identificamos nosotros con el tango, ¿no? Tiene ese toque como nostálgico, ¿no? A mí me encanta decir que la nostalgia es la alegría de estar triste. Y sí, porque realmente no es tristeza, eso Sí. es otra historia, ¿no? Digo, es algo que se tuvo, pero bueno. ¿Cómo haces cuando empezaste con el bandoneón que te lleva directo al tango? O... Yo empecé aprendiendo directamente tango, por ejemplo. Entonces, ya directamente desde las clases aprendía no solo el instrumento, sino el lenguaje del tango también, que Por es eso te iba a su decir, propio porque el lenguaje. tango tiene un... no es, bueno, toco rock and roll o toco reggaetón. Sí, sí. Además, es un instrumento o sea, suena nostálgico ya de por sí. El hecho de que las notas tengan diferentes intensidades y cambie la nota. Todos esos matices que tiene le da una profundidad muy, muy interesante al Qué instrumento. genial. Y para compartir con otros, ¿cómo es el instrumento? Digo, no solo para tocar uno solo, sino para tocar en grupo, en orquesta. Es un instrumento muy bueno para tocar en orquesta, sí. Sí, sí, es un timbre muy único, que no tiene nada más, excepto un órgano, pero ni siquiera, porque Sí, es sí, mucho sí. más expresivo que un órgano. Yo me acuerdo que una vez en una película, La insoportable levedad del ser, un libro de Milán Kundera de hace no sé cuántos años, tocaban el bandoneón el que nosotros conocemos como Vayan pelando las chauchas, ¿no? Creo que tocaban con bandoneón a piano, ¿no? Y es el origen de algo que nosotros cantamos, ¿no? Vayan pelando las chauchas, y en realidad el origen, la letra se la pusimos nosotros, pero el origen es europeo y es una música festiva, de baile, ¿viste? Que no tiene nada que ver con el fútbol ni mucho menos, ¿no? Me imagino que el bandoneón te debe abrir todo ese panorama, ¿no? Más allá de que el tango uno lo lleva en el ADN, lo quiera o no. Sí, sí. También se puede hacer de todo acá. Yo el otro día estaba tocando en mi casa y estaba tocando Pink Floyd y suena increíble. Entonces, se puede de todo, realmente, ¿cómo con esto. es? Dame un segundito de Pink Floyd. ¿Ah? Ahí.
se hubieran hecho una complicado. fiesta también, los de Sí. Pink Floyd, si hubieran tenido el bandoneón. Sí, Sofía, la evaluación que hacen de todo lo que pasó, de todo el proyecto. Bueno, es muy buena, estamos muy contentos. Esto es un poco el resultado del proyecto, ¿no? Mauricio, él no sabía tocar el bandoneón, nunca se había acercado al instrumento y la escuela le abrió esta oportunidad. Y bueno, es un poco lo que hace la Fundación, hace proyectos para generar oportunidades para jóvenes. Nos llevamos grandes sorpresas porque cuando nosotros abrimos las inscripciones para la Escuela del Bandoneón pensábamos que íbamos a tener más o menos 30, 40 personas interesadas y tenemos 30 que están egresando. Se inscribieron 140, empezaron 70 gurises, fue una locura. Y el mejor resultado que tenemos es que hay un montón de actividades que nosotros llevamos adelante que continúan. Entonces, eso es lo mejor que le puede pasar a un proyecto que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, pero que es una semillita que dio frutos y que, bueno, va a seguir adelante. Así que las clases de interpretación en los distintos departamentos van a seguir. Porque esto no es únicamente aquí en Montevideo. No, la Escuela del Bandoneón tuvo sedes en Maldonado, Río Negro y Tacuarembó. Y había gente de otros departamentos cercanos que viajaba a esos departamentos para tomar clase. Entonces ahí ya hay como gente muy interesada en continuar dando clase y demás. Entonces ese es el mejor resultado que nosotros podemos tener desde el proyecto. Mauricio, teniendo en cuenta además tu edad, tu juventud, digo, y el hecho de que además ya eras músico, ¿cómo te imaginas que pega el sonido en el oído de un joven? El sonido de un bandoneón. Yo creo que es un sonido que hay que encontrar, ¿no? El sonido del bandoneón moderno, ponele. A mí me gusta mucho, por ejemplo, esta banda Bajo Fondo, que hacen música electrónica con tango. Eso me parece que hay un potencial para seguir explorando por ese lado que está muy bueno. Y después andás a ver qué ritmos estará tocando este instrumento en unos años Vaya más. uno a saber, ¿no? Y además de las fusiones que pasan, ¿no? Sí, sí. Lo difícil es la construcción de este instrumento. ¿Se siguen construyendo? Sí, se siguen construyendo. Digo, más allá de que acá en el Uruguay vos decías que no, pero sí se siguen construyendo. Se siguen construyendo, incluso nosotros en el proyecto para el curso de lutería trajimos un luthier alemán que tiene 26 años, se llama Stefan, y tiene su propia fábrica de bandoneones en Alemania. Así que no acá en Uruguay, esperamos que igual sea algo que se empiece a desarrollar, pero en Europa sí, se siguen construyendo. De todas maneras, los bandoneones más queridos y buscados son los que se construyeron antes de la guerra, pero bueno, sí se siguen construyendo nuevos bandoneones. ¿Tango clásico o más moderno? De todo un poco, de todo un poco. El que venga. Sí, sí. El que te pida al oído. Tal cual. Genial. Sí. Entonces, repetimos, ¿cuándo y dónde va a ser la Bandoneón Fest, Sofía? Bueno, vamos a tener distintas actividades, pero el sábado en la Va Ferreira, con entrada libre, va a estar ahí el acto de cierre de la Escuela del Bandoneón a las 20:30 y el domingo en la explanada de Laudelar a partir de las 12 del mediodía. Brillante. Mauricio, ¿nos podemos ir a la pausa con un ¿Cómo poco no? de música de bandoneón? El protagonista de esta nota y de este maravilloso proyecto que llevó adelante como gestora, además, Sofía. Muchísimas gracias, Sofía, Gracias a ti. Mauricio, por el rescate que están haciendo de un instrumento, de las posibilidades de ese instrumento para el futuro, de las músicas del pasado que se pueden tocar, de lo que puedo hacer con este instrumento en el presente y por rescatar también algo que tiene que ver con la identidad de todos los uruguayos, porque vos sentís un bandoneón acá o en cualquier parte del mundo y sentís que te están hablando. A los dos, muchísimas gracias y por favor, Mauricio, un poquito más de música. Perfecto. Perdón, te faltó la franelita, Mauricio. La Digo, franelita, porque sí, faltó no la enseñan, pero en el bandoneón Fest no hay que con Sí, la franelita. Justo este no venía con franelita. Este Hay no venía algunos con que vienen y franelita. otros que Sí. no. Tal cual. Te iba a decir eso, ahora sí, dale, arranca. Me sacaste los dedos de los...